Esta podría ser la energía del futuro, juntar átomos, o más bien sus núcleos. Es el mismo proceso que hace brillar las estrellas, pero ¿es posible replicarlo en la Tierra? Los investigadores llevan décadas intentándolo. Y este es su proyecto más ambicioso. ITER, el experimento de fusión nuclear más grande del mundo. 9 pisos de alto, 23.000 toneladas, 1 millón de componentes, 150 millones de Celsius en su interior, pero menos 269 en su tecnología. El reto es mayúsculo, y en este segundo vídeo de nuestra trilogía sobre la fusión, os vamos a dar la receta que han preparado los científicos para intentar resolverlo. Y qué mejor que venir al lugar donde se cocinará todo. Nos hemos venido al sur de Francia, al emplazamiento donde se está construyendo ITER. La simpática gente del proyecto nos ha permitido grabar un tour en exclusiva y acceder a zonas que normalmente están restringidas. Pero antes de que lo veáis todo, a ver, hay algo que tuve muy claro antes de hacer este viaje. Algo de francés tenía que aprender. Así que concerté una clase con los amigos de Italki. Dentro de muy poco tengo que hacer un viaje a Francia y como que me gustaría saber como lo básico para poder defenderme. Italki es una plataforma para aprender idiomas a través de clases particulares con profesores nativos y que también hablan en español. Je m'appelle José Luis. Quelle est ta nationalité? Tu viens d'où, José Luis? Je suis espagnol. Oui, tu es espagnol. De quelle partie de l'Espagne? Ok, donc sería j'habite Madrid. Ah, ok, tu habites à Madrid. Italki permite programar clases con total flexibilidad. Tan solo seleccionas el día y la hora que mejor te venga y en un minuto tienes tu clase reservada. J'aime la cuisine. Ok, tu es cuisinier, c'est ça? Quel est ton plat préféré? Ou quelle est ta spécialité? Omelette espagnol. L'omelette espagnole qui s'appelle tortilla, ¿no? Et la tortilla, tu la préfères avec les oignons ou sans oignons? Podría decir muchas cosas sobre esto, pero no sé cómo decirlas. Me siento como muy frustrado. Si os interesa, podéis registraros de forma gratuita y usando mi código Quantum tenéis un descuento de 5 euros en vuestra primera clase de al menos 10 euros. La verdad es que os lo recomiendo. Rodrigo estuvo súper atento y aprendí un montón. Os lo dejo todo también en la descripción. Y, dicho todo esto, vamos a por ese tour al experimento de fusión nuclear más grande del mundo. Además, no podríamos tener mejor guía. Bueno, pues soy Guillermo Suárez López, ahora mismo trabajo en ITER como postdoc y bueno, soy doctor en fusión nuclear. Tal vez a algunos os suene Guille, no solo porque ya le hemos entrevistado largo y tendido en un episodio de Quantum FM. Guille fue de las primeras personas en crear en español un canal de divulgación científica, Física Límite, un ser ancestral. Justo antes de marcharse a Oxford, donde ahora es investigador, para que veáis lo top que es, nos hizo una visita guiada por las instalaciones de ITER. En realidad la primera vez que vine a ITER fue, creo yo, ya en 2017, hace ya 8 años. Y en ese entonces era prácticamente un campo de tierra, casi todo. Había algunos edificios, pero desde luego nada parecido a esto. El proyecto ha evolucionado muchísimo en estos últimos 8 años. Es nuestro trabajo, el de los físicos, encontrar unas condiciones de densidad, de temperatura y de corriente en el que el plasma esté tranquilito, en el que el plasma esté cómodo y que no haya inestabilidades que puedan dirigirlo hacia las paredes. Antes de nada, pequeño resumen. Lo que hará ITER, como explicamos en detalle en el primer vídeo, es juntar núcleos de deuterio y de tritio, dos hermanos del hidrógeno, con 1 y 2 neutrones de serie. Para ello, tenemos que calentarlos muchísimo, a unos 150 millones de grados. En esas condiciones, los electrones se separan de los átomos y tenemos una sopa de partículas cargadas, un plasma. La reacción entre el deuterio y el tritio produce un núcleo de helio, un neutrón rapidísimo y un montón de energía. Ahora te cuento cómo podemos aprovecharla para generar electricidad. Pero antes, ¿qué ingredientes necesitamos para embotellar ese plasma abrasador? Lo primero es una botella. La de ITER es la denominada cámara de vacío. Ahí veis una de sus partes. Y no es una botella cualquiera. Para empezar, debe tener una forma muy concreta. Los primeros dispositivos que se construyeron en los años 50 eran rectos como un cilindro. Tenían varios problemas, entre ellos que no embotellaban bien. Las partículas del plasma se escapaban por los extremos. La solución pasa por enrollar el reactor en forma de donut o, en lenguaje técnico, de toro. Bueno, es un donut porque el plasma necesita estar confinado. Nos permite que el plasma dé vueltas en círculos sin tocar las paredes. Y el ITER tendrá un pedazo de donut de acero inoxidable. Podrá albergar 5 veces más plasma que el mayor de los experimentos actuales. Justo ayer trajeron este Vacuum Vessel Sector, esta parte del donut. Lo han traído para que Quantum Fracture venga y lo vea.
Exactamente. Van a ir trayendo los sectores uno a uno y cuando estén todos posicionados y colocados dentro del agujero, dentro del pit, los van a soldar y a dejar en posición. Bueno, la cámara de vacío en sí está hecha de acero inoxidable, sin embargo, se pone un recubrimiento de wolframio. El wolframio es el material con mayor punto de fusión, es decir, que se funde a más alta temperatura, que son 3400 grados. Es gracias a los imanes que mantenemos el plasma alejado de ese material, pero por supuesto utilizamos el material que aguanta temperaturas más altas. Esto del donut se les ocurrió a los soviéticos y por eso este tipo de cámara de vacío se llama tokamak, un acrónimo ruso que significa cámara toroidal con bobinas magnéticas. Quien dice bobinas magnéticas, dice imanes. Y es que no basta con meter el plasma dentro de una botella, también tenemos que confinarlo para evitar que toque sus paredes. Al hacerlo, se enfriaría casi al instante y la fusión se detendría. Por eso mismo hay que quitar todo el aire del interior de la cámara de vacío, para que el plasma no choque con sus moléculas. Bueno, el plasma está confinado en una cámara de vacío porque el plasma tiene muy poquita densidad. Si hay impurezas, por ejemplo, oxígeno del aire o algún metal de la pared, el plasma se puede enfriar y evitar que se produzcan esas reacciones de fusión que queremos para generar energía. Por tanto, para conseguir esa limpieza hay que tenerlo en una cámara de vacío, con lo cual hablamos de un vacío realmente equivalente al del espacio exterior. Y como el plasma está formado por partículas cargadas, podemos usar los campos magnéticos para darle la forma que queramos y mantenerlo confinado. En ITER se utilizan 18 imanes enormes con forma de D puestos en vertical alrededor de la cámara de vacío. Insisto, son gigantes, 17 metros, como 5 pisos. Para construirlos, ojo a esto, se están utilizando más de 100.000 kilómetros de cable superconductor, suficientes para dar la vuelta a nuestro planeta. 2 veces. En la dirección de la circunferencia del donut generan un campo magnético 200.000 veces más potente que el terrestre. El caso es que el campo creado por esos imanes hace que las partículas del plasma vayan trazando circulitos a medida que dan vueltas alrededor de la cámara de vacío, describiendo una hélice. Eso evita que se acerquen a las paredes y permite que dos partículas con trayectorias muy próximas puedan chocar y fusionarse. Todo a pedir de boca, ¿no? Pues no. Resulta que la fuerza que siente una partícula es mucho más intensa cuando está mucho más cerca del centro del donut y más débil cuando está más lejos. Eso acaba haciendo que se desvíe en la dirección vertical. Peor aún, eso hace que los núcleos positivos se desplacen en un sentido y los electrones negativos en el contrario, dando lugar a un campo eléctrico que se carga el confinamiento. La solución es introducir un segundo campo magnético en otra dirección, con una enorme bobina vertical que pasa por el centro de la cámara de vacío. Esta induce una corriente eléctrica en el propio plasma. Esa corriente genera un segundo campo magnético que se enrolla alrededor del donut. Así es como funciona un imán también, es decir, los imanes superconductores llevan una corriente dentro del imán y producen un campo magnético. Pues dentro del plasma es lo mismo, el plasma es un conductor, puedes pensar que es un cable como si fuera el de una bobina y lleva una corriente eléctrica y por tanto genera un campo magnético circular alrededor de esa corriente eléctrica. Al final, sumando las dos contribuciones, obtenemos un campo magnético con forma de hélice, capaz de mantener el plasma atrapado en el centro de la cámara de vacío. ¡Victoria! Pero hay un problema. El plasma, a diferencia de las bobinas que tenemos fuera, no es superconductor, con lo cual va perdiendo y disipando un poquito de esa corriente con el tiempo. Como la inducimos con una bobina central, con el solenoide central, nosotros solo podemos inducir hasta que llegamos al límite de esa bobina. Y como la corriente se va perdiendo poquito a poco, llega un momento en el que no hay suficiente corriente para mantener el plasma bien confinado. Y eso significa que los tokamaks, en principio, no pueden operar de manera continua. Funcionan en pulsos que pueden durar segundos, minutos, horas o más, dependiendo del dispositivo. Hay tokamaks como ITER, que llevan bobinas superconductoras, están refrigerados, tienen una corriente de plasma enorme de 15 megamperios, por tanto está diseñado para descargas largas, por ejemplo, del orden de 1 hora. Hay otros tokamak que son más pequeñitos y pues a lo mejor solo pueden operar 10 segundos. Pues vaya fastidio. ¿Y no podríamos hacerlo sin inducir esa corriente en el plasma? Pues resulta que sí. En vez de usar un segundo campo magnético para retorcer las líneas del campo, podemos retorcer las bobinas. Esa es la idea detrás del generador de estrellas o Stellarator, otro tipo de dispositivo inventado en Estados Unidos en los años 50. Tiene la gran ventaja de que puede operar de manera continua y el plasma es más estable al no haber una corriente circulando por él. Pero como poseen una geometría tan complicada, son muy difíciles de construir y atrapan peor.
Aunque existen un puñado de accelerators experimentales alrededor del mundo, de momento parece que la comunidad científica apuesta por el tokamak. El tiempo dirá cuál de estos dos diseños se acabará imponiendo. E incluso podría ser que lográramos crear tokamaks que funcionaran continuamente, en vez de a pulsos. Está lo de la corriente eléctrica del plasma, que también se puede inducir hasta que llegas al límite del solenoide central. A partir de ahí hay otras formas de extenderlo, eso es un campo de investigación activo, es lo que se llama Non-Inductive Current Drive, y es una forma que estamos estudiando los físicos de intentar hacer que esas descargas pues, se puedan hacer de forma continua. Pero otra idea, por ejemplo, es tener un reactor pulsado y almacenar en baterías la energía, digamos, que has producido. Y de esa forma, la red eléctrica recibe una cantidad constante, porque tú vas descargando la batería de forma constante, aunque el tokamak sea pulsado. Entonces, ¿de qué va a depender? Depende de si los físicos encontramos un plasma que se pueda operar sin parar en un tokamak y que además produzca suficiente energía. Si no, habrá que hacerlo pulsado con baterías. Y no os creáis que con los imanes toroidales en forma de D y la bobina central ya hemos acabado. En realidad, hay tres campos magnéticos principales. Vale. Complicamos la historia. Vale. Está el toroidal, el de las bobinas que, digamos, están alrededor del donut. Después está el segundo, que es la corriente del plasma, que es el que nos da el campo circular que cierra el donut. Pero ese donut es un círculo con esos dos campos magnéticos y resulta que los físicos hemos encontrado que en vez de un círculo, el plasma funciona un poquito mejor cuando es un óvalo. Es decir, cuando lo puedes estirar de arriba y abajo. Y además, estirarlo de esa forma nos permite también dirigir los residuos de la reacción y extraer esas impurezas. Para conseguir eso necesitamos un tercer campo magnético, que es el que generan las bobinas poloidales. Son bobinas que se ponen en horizontal, como anillos alrededor del tokamak, forman un campo magnético vertical y es ese campo magnético el que empuja el círculo en un óvalo. En este edificio se construyeron esas bobinas poloidales, las que hacen el campo vertical, porque son las más grandes y son las que no se pueden traer por carretera. Hubo que traer el conductor y hacer la bobina aquí, en este edificio, cerca de donde se instalan en el tokamak. Algunos componentes se hacen aquí, sin embargo, la mayoría vienen de otros países y son traídos por el puerto de Marsella y después por carretera. Y la razón es muy interesante, es porque cada país aprende a hacer esos componentes y después los trae a ITER. Y con ese conocimiento, después ellos pueden construir sus propias centrales de fusión nuclear. Esa fue siempre la idea detrás del proyecto ITER. También hay bobinas correctoras que compensan cualquier pequeña desviación con respecto al campo buscado, y otros dos sistemas de bobinas ayudan a controlar las inestabilidades del plasma de las que os hablábamos en el anterior vídeo. Bueno, hay varios tipos de inestabilidades que los físicos estudiamos e intentamos controlar. Por ejemplo, fulguraciones del plasma en el borde que, digamos, transportarían pues cargas de energía y de partículas demasiado grandes para la pared. Con las corrientes tan altas que pasan por el centro del tokamak, mantener ese núcleo estable, es decir, sin inestabilidades, es también un campo de investigación. Por supuesto, tenemos escenarios donde muchas de esas inestabilidades somos capaces de controlarlas y ahora lo que falta averiguar es si lo podemos hacer a la escala de ITER. Vamos, que con imanes no será. Ahora, punto importante. En la gran mayoría de casos estamos usando los imanes más potentes del mundo, imanes superconductores. Todo imán superconductor necesita una buena nevera. Tienen que estar ultra fríos. El estado superconductor aparece a una temperatura de unos 4 grados por encima del cero absoluto, es decir, menos 269 Celsius. Y eso se consigue con helio líquido, uno de los varios refrigerantes que usará ITER. Bueno, pues yo diría que son tres en particular. Es agua a presión, para refrigerar por las paredes y ese tipo de componentes, nitrógeno líquido para los imanes que no son superconductores y helio líquido para los imanes que sí necesitan estar a temperaturas superconductoras. Pues aquí tenemos una planta preciosa, la crioplanta, que se encarga de comprimir esos gases, sea el nitrógeno, sea el helio, para enfriarlos y donde también se almacenan, por ejemplo, en ese tanque que tenemos aquí de helio, esos gases hasta que son necesarios en el tokamak. Hay un sistema de tuberías y de bombas que bombean esos líquidos desde la crioplanta donde se producen hasta el tokamak y hasta los distintos componentes que los necesitan. Pero con enfriar los imanes no basta. También hay que aislarlos de las paredes de la cámara de vacío, que están muy calientes. El centro está a millones de grados, pero hay un gradiente térmico, un gradiente de temperatura altísimo. La pared puede alcanzar pues, unos
pocos cientos de grados va refrigerada con agua a presión, con lo cual no llega a esas temperaturas porque si no pues se derretiría. En primer lugar, se pone un blindaje térmico alrededor de la cámara de vacío, paneles recubiertos con unos micrómetros de plata y enfriados mediante helio gaseoso a 193 grados bajo cero. Esto evita que la cámara de vacío transmita calorcito a los imanes por radiación. Además, la cámara de vacío y los imanes se meten dentro de un criostato, un enorme termo de acero inoxidable donde también se elimina el aire, para evitar que transporte el calor por convección. Eso es, estáis viendo a través de una de las ventanas del criostato. Está instalada la base del criostato y está instalada casi todas las paredes. Es esta pared gruesa de acero inoxidable. Claro, si es un termo que aísla, ¿por qué tiene ventanas? Bueno, tiene ventanas porque eventualmente se cerrarán con ciertos sistemas, es decir, los sistemas de calentamiento vendrán a través de estas ventanas, los diagnósticos para medir la temperatura, la densidad del plasma, entonces todo va a ser un sistema cerrado. Lo que pasa es que ahora tenemos el privilegio, de hecho, de poder verlo abierto. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo demonios se puede calentar un plasma a 150 millones de grados? ¿Cómo? Primer paso. Introducir el combustible en el experimento. Bueno, pues se hace de dos formas. Al principio de la descarga del tokamak, cuando aún hay un vacío muy intenso, se puede meter el gas sin problema a través de válvulas. Pero cuando ya hay un plasma muy caliente, el problema que hay es que ese gas ya no penetra dentro del núcleo del plasma porque se ioniza en el borde. Entonces, para alcanzar el centro del plasma en esas condiciones, utilizamos una pistola que esencialmente lanza bolitas criogénicas de combustible a alta velocidad hasta el centro del tokamak. Los primeros 10 o 15 millones de grados de calentamiento se consiguen gracias a la corriente que induce la bobina central en el combustible. Además sirve para ionizarlo y convertirlo en un plasma. Es un método parecido al que usan las tostadoras. El plasma presenta cierta resistencia al paso de la corriente y eso hace que se caliente. Sin embargo, cuanto más caliente está, menor es su resistencia, por lo que para seguir subiendo la temperatura hay que recurrir a otros métodos. Uno es introducir microondas que aceleren las partículas del plasma. Vamos, más o menos lo que haces tú en tu casa para calentar la leche. Esto se puede hacer de dos maneras, mediante antenas situadas en las paredes interiores del reactor o inyectando las ondas desde fuera. Otro método diferente es, atención, poner un acelerador de partículas apuntando al tokamak para que inyecte partículas neutras a toda pastilla, que transfieran su energía al plasma. ITER estudiará todas estas opciones para determinar cuál es la mejor e implementarla en la próxima generación de reactores. Ahora, hablemos de sacar energía de este bicho. Extraer el calor de forma eficiente es uno de los retos más importantes. A diferencia de lo que ocurre en las centrales tradicionales, el agua no puede estar en contacto directo con el proceso que produce el calor. Eso perturbaría la fusión. Hasta un 80% de la energía generada en las reacciones de fusión se la llevan los neutrones, que salen a toda leche. Si golpearan las paredes de la cámara de vacío o las bobinas externas, podrían dañarlas. Para protegerlas de esos impactos y del calor, las paredes se recubren de un manto que tiene otras dos funciones. No veáis lo crucial que es esta parte. La primera es captar la energía de los neutrones. Cuando chocan con el manto, su energía cinética se convierte en calor y el calor se absorbe mediante agua. Bueno, ese agua va por tuberías que están construidas directamente en la pared. Utilizas el calor de la pared para calentar el agua que pasa por las paredes, lo llevas a una turbina donde ya es vapor de agua y generas la electricidad. Pero ITER no hará esto. Porque ITER no tiene el objetivo de producir energía para ponerla en la red eléctrica nacional. Es simplemente un experimento de gran calibre donde vamos a probar la física y la tecnología necesaria para construir un reactor en el futuro que sí provea de energía a la red nacional. Si ITER funciona, habremos probado tecnologías y física clave que nos van a permitir efectivamente extrapolar a un reactor de demostración que sería, digamos, el primer paso antes de llevarlo a la industria y de instalarlo por todo el mundo. Si todo va bien, ITER será el primer experimento de confinamiento magnético que consiga el break-even, que las reacciones de fusión produzcan tanta energía como la suministrada para desencadenarlas. Hasta ahora, el experimento que más se ha acercado es JET, en el Reino Unido, un tokamak con la mitad de diámetro que ITER, que en 1997 logró generar 16 megavatios después de aportar 24.
es decir, un 67% de la energía inyectada. Aquí esperamos obtener 10 veces más energía de la que se pone dentro, es decir, vamos a suplementar el plasma con 50 megavatios y esperamos sacar 500 megavatios. Eso, si hacéis el cálculo, pues es un factor 10 de amplificación. Ahora, obtener 10 veces más energía que la suministrada no implica que la fusión sea comercialmente viable. Para eso hay que tener en cuenta no solo la energía que estamos suministrando al reactor, sino también toda la que consume la planta. Por ejemplo, la que usamos para alimentar y refrigerar los imanes. Para que las centrales de fusión sean una realidad, se tiene que alcanzar lo que se llama el break-even ingenieril, que la central completa genere más energía que la que consume. Este es uno de los principales problemas a resolver. ¿Cuál es el mejor material para el manto que recubrirá las paredes del reactor? No debe absorber mucho tritio, dado que eso haría que se volviera radiactivo y hubiera que cambiarlo antes de tiempo. Tiene que aguantar bien las altas temperaturas, las condiciones de vacío y el bombardeo de los neutrones sin que se desprendan trozos que podrían tocar el plasma y enfriarlo. Este es un campo en el que se está investigando activamente. De hecho, un experimento que se hará en Granada estudiará esto. Se utilizará un acelerador de partículas para bombardear con neutrones distintos materiales y así estudiar su comportamiento. La segunda función del manto es producir el tritio necesario para las reacciones de fusión. Existe muy poco tritio en el mundo, solo unos cuantos kilogramos que se producen en ciertos reactores de fisión. Entonces nosotros necesitamos producir nuestro propio tritio para los futuros reactores. Para conseguir eso tenemos un componente, que es lo que se llama el manto, la blanket, donde hay litio. Ahora bien, ¿cómo se producen reacciones de fusión en el núcleo? Hay neutrones que abandonan el núcleo y llegan a ese litio y resulta que hay una reacción entre el litio y un neutrón que nos da tritio, con lo cual podemos utilizar el propio reactor para producir el tritio que consume. ITER será el primer reactor en poner a prueba este proceso, comparando distintos diseños para ver cuál es el más eficiente. Sin embargo, aún faltará demostrar que es posible hacerlo a gran escala. Para conseguirlo, habrá que superar un problema. En esa reacción entre el litio y el neutrón, ese neutrón tiene que ser un reactor un poquito lento. Además, lo que queremos es maximizar el número de esas reacciones para producir el mayor tritio posible. Por lo tanto, utilizamos otros materiales, como puede ser el plomo o el berilio, que moderan y multiplican esos neutrones rápidos en neutrones más lentos y por tanto podemos utilizarlos para producir más tritio. Veremos en el futuro qué sustancia resuelve este obstáculo. Pero todavía no hemos hablado de la limpieza. Otro de los componentes críticos de ITER es el divertor. Básicamente es un sistema que se usa para expulsar las cenizas de helio producidas en las reacciones de fusión, el helio gaseoso. También retirar otros contaminantes que podrían detener el proceso. Cuando se producen esas reacciones de deuterio y tritio, efectivamente se produce helio. La temperatura es tan grande en el centro y tan pequeña en el borde que ese helio se va transportando poquito a poco del centro hacia afuera. Eventualmente, cuando llega al borde, sale por el campo magnético hacia el divertor, donde se neutraliza y una bomba lo absorbe y lo separa. El divertor es un componente que está en el suelo de la máquina, que está hecho con láminas de wolframio y donde se permite que el plasma toque la pared. Es el único sitio, porque está diseñado para sostener flujos de energía y de calor enormes. En concreto, 10 veces más calor que una nave espacial al atravesar la atmósfera. Pero esta reentrada dura solo unos minutos, mientras que los pulsos más largos de ITER se acercarán a la hora. ¿Cómo evitar que ese enorme calor se cargue el divertor? Para empezar, wolframio. Y lo refrigeramos enviando un buen chorro de agua, unos 1000 litros por segundo, entre unos 50 y 100 cubos de agua cada segundo. El agua entra a 70 grados y sale a 120, aunque depende de las descargas. Como está a alta presión, en general no llega a hervir. Y esto es esencial, porque el vapor es mucho menos eficaz retirando el calor. Si se forma demasiado, el divertor podría sufrir daños, lo que podría significar tener el experimento parado un par de meses. Lo que habéis visto es el plan. ITER sigue todavía en construcción. Tendremos que esperar unos 15 años para ver si el plan es efectivo. Está previsto que los experimentos con plasmas empezarán en 2025. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado que ITER es un experimento muy complejo, tanto desde el punto de vista físico-ingenieril como político y social, ya que participan
los países casi de todo el mundo. Participa pues China, Japón, Estados Unidos, Europa, India, Corea y Rusia. Y cada uno de ellos tiene que proveer componentes para el reactor, con lo cual el proceso de producción de esos componentes, traerlos aquí y además ponerlos todos juntos, como os podéis imaginar, es extremadamente complejo. Hemos descubierto que algunos componentes no pasaban los requisitos adecuados y eso ha hecho que los plasmas que se preveían para 2025 haya habido que retrasarlos a 2030. Las operaciones comenzarán al principio con plasmas de deuterio, también de hidrógeno, porque a las temperaturas a las que vamos a manejar ITER, a pesar de que también son altísimas, no llegamos a fusionar el deuterio en gran cantidad y el hidrógeno ni de broma. Eso es esencial porque quiere decir que al principio no vamos a producir neutrones, porque no producimos reacciones de fusión, y eso hace que después, tras haber hecho los plasmas iniciales, gente pueda entrar dentro de la cámara de vacío a hacer mejoras y reparaciones. Y después de hacer las reacciones de deuterio y tritio y cuando los materiales empiecen a activarse y ya no sea posible que personas entren dentro, va a haber lo que se llama remote handling, es decir, robots, brazos robóticos que van a entrar y van a hacer las reparaciones con los operadores estando remotamente. Pues mira, efectivamente estamos, de hecho, ahora mismo diseñando un poco la planificación científica de cómo vamos a organizar los experimentos, qué experimentos van primero, qué experimentos van después, y con el objetivo, pues ya digo, ¿no? Primero de estudiar plasmas normales, deuterio y hidrógeno, después deuterio y tritio y después Q igual a 10 deuterio y tritio. ¿Somos capaces de producir más energía de la que suplementamos? ¿Somos capaces de obtener esa amplificación, ese factor de amplificación de 10? ¿Somos capaces de estabilizar un plasma que produce partículas rápidas de helio con tanta cantidad? Esas son preguntas que van a ser esenciales para extrapolar después a un reactor de fusión nuclear. Yo espero que no haya más retrasos, yo espero que todo funcione bien. Desde luego estamos poniendo todo de nuestra parte. Dispositivos como el ITER parecen nuestra mejor baza para alcanzar la fusión nuclear, pero no son la única posibilidad. Y es que en los últimos años han surgido un montón de startups que exploran esquemas diferentes. ¿Puede ser que antes de esos 15 años la fusión ya esté entre nosotros? Lo veremos en la última parte de esta trilogía. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y como siempre, muchas gracias por vernos.